Bueno, ya regresamos, mis queridos hermanos y amigos. No se preocupen, ¿verdad? Estamos en un receso escuchando algunas alabanzas para poder introducirnos. Así es de que, Rosy, no se me alarme, ya vamos a empezar. Disculpe, es que tenemos un receso de unos 2 himnos y luego iniciamos a lo que es la clase. Primero, antes que nada, vamos a hacer una oración. Así es de que les acompaño que oren conmigo. Bendito Dios y Padre amado, alabado y glorificado sea su santo nombre. Humildemente, Señor, nos acercamos al trono de su gracia. Le damos las gracias, Padre, por esta oportunidad, las gracias por esta vida. Sabemos, Señor, que usted nos ha brindado la salud hasta este momento, la vida, Señor, hasta este momento, porque tenemos un propósito, Señor, que lograr. Ayúdanos, Señor, a buscar, Padre, con anhelo en su escritura, su favor, su voluntad, y que podamos cumplirla de la mejor manera, Señor. Le rogamos, Padre, por todas las almas que nos están sintonizando, por todas las almas que quisiéramos alcanzar, Señor, y que se encuentran sobre la faz de la tierra. Que podamos ser útiles, Padre, en el estudio de su bendita palabra. Que podamos seguir creciendo, Padre, en conocimiento y en gracia. Perdona, Padre, nuestras ofensas. Ayúdanos, Señor, cuando flaqueamos en nuestra fe. Y que podamos, Señor, siempre recordar, Padre, de que usted está a nuestro lado. Que podamos recordar, Señor, de que podemos, Señor, salir victoriosos en el nombre de su Hijo amado. Padre, que esta lección, Señor, podamos meditar en ella, que podamos, Señor, ser honestos, Padre, con tu escritura y que podamos seguir analizando, Señor, de acuerdo a tu bendita palabra. Gracias, Padre, por tu palabra que es completa, Señor, y que nos ayuda a tener todas las respuestas a cualquier pregunta en esta vida. Y sabemos, Padre, que también está en la vida próxima. Padre, te rogamos, mi Dios, que podamos estar siempre prestos y atentos a tu mensaje y que podamos, Señor, hacer los cambios necesarios en nuestras vidas para buscar tu agrado. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Así es de que mis queridos hermanos y amigos, recuerde, ¿verdad? Recuerde que usted nos puede sintonizar a través de la caja chat, que ya son a varios los que nos están escuchando. Nuestro hermano Josué Coyoy, nuestro hermano Juan de Onda, allá desde Colombia, nuestro hermano Gil Rosario Vargas, también de República Dominicana, nuestra hermana Rosy, no sé, ¿verdad?, de dónde esté sintonizando la hermana, pero espero que esté aquí cerca o a lo mejor en otro lugar. Lo que sí quiero decirle, Rosy, es de que ya estamos al aire, así es de que ahora sí nos va a poder escuchar. Nuestros hermanos Víctor y Leticia desde Toronto, Canadá, que también nos mandan saludos y también, ¿verdad?, nosotros a ellos. Así es de que, hermanos, esperamos que todos los que puedan hacer, hagan ahí presencia en la caja de chat y así podremos mandarle su saludo y también pues saber, ¿verdad?, de que este programa, al igual que otros, le están ayudando a usted a crecer en conocimiento y de que son beneficio para usted. Recuerde también, ¿verdad?, que les mencionaba hace unos momentos de que pues esto también está en vivo, ¿verdad? A través de video. Ahí les puse el link, el enlace, ¿verdad? Ahí en la caja de chat. Pero les pido, mis queridos hermanos y amigos, que se queden con nosotros en una sola fe, para que así podamos seguir adelante con la programación. Cuando usted quiera regresar o que quiera un pasaje que se le pasó, pueda ir al video y usted ahí lo puede ver. Recuerde que ahí también nos puede seguir en la página de la congregación Iglesia de Cristo en College Hill. Y si usted nos sigue allí, pues usted estará al tanto y tendrá acceso a todos los videos. Así es de que, de verdad, también están disponibles. Nuestro hermano Alex Cuellar, que también ya hizo presencia, ¿verdad? Saludos, hermano, y pues también buenas tardes para usted. Esperamos que se encuentre grandemente bendecido con su familia y sus seres queridos. Bueno, sin quitarle más tiempo al tema, yo sé que vamos a entrar a lo que es, ¿verdad?, la adoración y qué acerca de los instrumentos musicales. Rosy pregunta, me interesa el tema. ¿Qué de los instrumentos musicales? Rosy, eso es lo que vamos a hablar, eso es lo que vamos a tocar. Espero tocarlo de un punto de vista que pueda ayudarle a usted a entender en cuanto a este tema, ¿verdad? Lo que tiene que ver en este propósito, este estudio, en cuanto a la Biblia, ¿verdad? Lo vamos a investigar lo mejor posible, lo más simple posible y lo mejor entendible
para que todos podamos tener un entendimiento más claro en cuanto a esto de los instrumentos musicales. Si todos los que nos sintonizan, ¿verdad?, son de la iglesia de Cristo, que sabemos que no es el caso, ¿verdad? Hay gente que nos está sintonizando desde Colombia, que lo transmiten a través de la 99.5 FM. Y yo sé que nuestro hermano que nos está sintonizando desde allá, pues ha de saber en cuanto a esta estación de radio, ¿verdad? Nuestro hermano Juan de Onda. Así es de que, bueno, pues eso también sabemos que mucha gente lo va a escuchar. Pero dentro de lo que encontramos en la Biblia, ¿verdad? El lugar de adoración, en el momento de la adoración, cuando la iglesia se reúne y se junta para participar en la adoración únicamente a Dios, cuando se junta el primer día de la semana para alabar y glorificar el nombre de Dios, para aprender de su voluntad, en ese día, una de las preocupaciones que, que debe de estar o que debe de ser en cuanto a la adoración a Dios es de que esta adoración sea aceptable delante de Dios, sea lo que Él espera de nosotros, sea lo que Él quiere de nosotros como personas que buscamos agradarle. Encontramos que en la historia, de acuerdo al pueblo de Dios, en el tiempo antiguo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, encontramos de que no existe una área donde más esté propensa a la corrupción que en la área de la adoración. Y cuando regresamos, déjenles doy un ejemplo en cuanto a esto. Ese es el lugar donde está propenso a que se corrompa. Es en la adoración. En el Antiguo Testamento encontramos que pues los sacerdotes estaban siendo iniciados, puestos, ¿verdad?, por Dios, y Moisés tenía que ungirlos, tenía que consagrarlos a Dios. En Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2, encontramos a dos sacerdotes que mero en el tiempo de la adoración, mero en el acto de la adoración, en vez de presentar lo que Dios había ordenado, note, eso es lo que les mencionaba, está propenso para que haya corrupción. Estos hombres decidieron, Nadab y Abiú, decidieron cambiar el mandamiento de Dios. Y la escritura nos dice en Levítico 10, del 1 al 2, que ofrecieron fuego extraño que Dios nunca ordenó. Ahora, déjeme explico esto y ahorita vamos a entrar a los instrumentos musicales, ¿ok? Solamente estoy hablando en cuanto a la adoración siendo un lugar propenso donde puede haber corrupción, ¿ok? Donde puede haber corrupción. Hay muchos lugares. El segundo libro de Reyes 16, del 10 al 18. Segundo de Samuel, capítulo 6, del 6 al 8. Primera Corintios 11. Primera Corintios 14. Ese es el lugar en la adoración donde está propenso para que haya corrupción, para que el hombre corrompa el mandamiento de Dios. Y eso es lo que queremos ver. La Biblia aclara que Dios no ha dejado sus formas de adoración abiertas a las ideas de los hombres. La Biblia nos deja eso en claro. Dios nos dice, siendo un Dios de detalle, nos dice con lujo y detalle exactamente cómo debemos de adorarle. Y solamente Dios es quien decide cómo Él debe de ser adorado. Solamente Él pone las órdenes. Solamente Él da los mandamientos. Solo Él tiene el derecho de determinar qué cosas deben estar presentes en el culto de su pueblo para con Él. Solamente Él. Y eso es lo que queremos ver y vamos a introducirnos con este tema, ¿verdad? ¿Qué de los instrumentos musicales? Al igual que Rosy, yo sé que hay muchos que tenemos esta pregunta, que muchos que no la han podido contestar tal vez o que no hemos investigado lo suficiente para poder tener una respuesta satisfactoria. Pero queremos, en este caso, ¿verdad?, hacer lo posible para que usted pueda tener una respuesta. La preocupación principal de la adoración no debe de ser lo que los hombres encuentran agradable a sí mismos. ¿Sí? Eso es la preocupación principal. No tengo que buscar qué me agrade a mí
como ser humano? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué me encanta? ¿Qué es lo que yo opino? ¿Verdad? Eso no debe ser mi preocupación. Eso tenemos que verlo de esta manera para que no llegue a afectar. Tenemos que ver mejor qué es lo que Dios autoriza, qué es lo que Dios espera de nosotros. La única manera de descubrir lo que Él quiere en esta área de la adoración es ver lo que su manual, ¿verdad? Lo que es la Biblia, nos dice. Podemos estar seguros que nuestra adoración es aceptable y agradable a Dios solo a través de sacar los mandamientos en las escrituras. Y aquí es donde quiero hacer un análisis del Antiguo Testamento. ¿Ok? Y espero que esté con su Biblia con usted, así como Rosy. Yo sé que hay un gran interés, Rosy. Gracias a Dios que estás aquí escuchando. Yo sé que Dios pone los medios. Espero que esto te sirva, al igual que a todos los demás. Y vamos a ver esto. En los instrumentos musicales usados en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver primeramente. ¿Qué tan específico era Dios en las direcciones que dio bajo el Antiguo Testamento? En el área de la adoración. ¿Qué tan específico? ¿Qué tan claro fue en eso? Especialmente el área de los instrumentos musicales, ¿ok? Hemos escuchado muchos argumentos y ahorita voy a hablar en cuanto a algunos, ¿ok? Y eso es lo que queremos ver. Vamos a primero analizar el pueblo de Israel en el desierto, ¿ok? En el desierto. Si me acompaña ahí a Números, capítulo 10, ¿verdad? Números es uno de los primeros libros ahí en la Biblia, si no me equivoco, el cuarto. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números, capítulo 10. Y quiero que medite conmigo aquí en la escritura. Es muy importante que estemos meditando juntos en la palabra de nuestro Dios. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, note, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos, y cuando las toquen, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Note el versículo 8. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Note el versículo 10. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Quiero que meditemos aquí rápidamente en lo que acabamos de leer. Yo sé que está en el Antiguo Testamento, yo sé que es Números, hablamos de 2 trompetas y nos dijo Dios específicamente quién los puede tocar. Entonces estos detalles son muy importantes. La palabra o la pregunta ¿es Dios específico? La respuesta es sí. Los mandamientos de Dios son muy específicos. Moisés tuvo que construir los instrumentos, 2 en número, trompetas solamente, eran de plata, solo los sacerdotes debían tocarlas, estas trompetas debían utilizarse solo en el tabernáculo de reunión, fueran tocadas para comandos, alarmas y durante las fiestas mientras adoraban. ¿Podemos aceptar que Dios era un Dios con lujo y detalle? Y usted y yo podemos decir que sí, porque Dios dio detalladamente cómo estas trompetas deberían de ser, quién las debería de ser y quién las podía tocar.
Mantenga eso en la mente mientras seguimos. Ahora vamos a ir a lo que es en la tierra prometida. Acompáñenme allá a primer libro de Crónicas, y vamos a estar leyendo allí en el capítulo 16. Primer libro de Crónicas en el capítulo 16. Note el versículo del 4 al 6 conmigo rápidamente. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 4 al 6. Dice: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Geliel, Semiramot, Jehiel, Matalías, Eliab, Benaía, Obed, Edom y Jehiel con sus instrumentos de salteros y arpas, pero Asaf sonaba los símbolos. También los sacerdotes Benaya y Hasaliel sonaban continuamente las trompetas delante del arca de Dios. Quiero que notemos esto rápidamente ahora en lo que es en el tiempo del rey David. Podemos entender ahora los detalles aquí, ¿okay? Y eso es lo que queremos ver, cómo Dios es un Dios de detalle. La ubicación estaba en el tabernáculo de reunión, antes del arca del pacto. Las personas que debían tocar eran los levitas. Los instrumentos que debían de tocar fueron lirias, arpas, címbalos, ¿verdad? Los sacerdotes debían tocar las trompetas otra vez, una y otra vez. Dios es un Dios de detalle. Y estamos viendo ejemplos, ¿ok? Ya vamos dos veces y dos ejemplos. ¿Quiénes podían tocar los instrumentos musicales? ¿Quién los tenían que hacer? ¿Verdad? Dios es un Dios de detalle. Note ahí en primer libro de Crónicas, ahora vamos a adelantarnos tantito, capítulo 23 y versículo del 1 al 5. Primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo del 1 al 5, dice: siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por cabezas contados uno por uno, 38,000. De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Dios y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David: con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Otra vez, ¿verdad? Aquí dijo: junta a los principales de Israel, a los sacerdotes y a los levitas. Estos son los hombres asignados para instruir en la adoración a Dios. Y esto es mandado por el rey David, usados en la adoración a Dios, por Dios, puestos para su alabanza. Entonces encontramos algo muy importante. Pero vamos a brincar a lo que es en el versículo primero de Crónicas 16:42. Vamos a regresar tantito ahí en primer libro de Crónicas 16 y versículo 42. Note lo que dice el versículo 42. Primer libro de Crónicas 16 y versículo 42. Con ellos a Emán y a Jedutún, con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y los hijos de Jedutún para porteros. Note, una vez más, ¿verdad? ¿Quiénes son los que entonaban los instrumentos? Segundo libro de Crónicas, capítulo 8 y versículo 14. Y eso es muy importante entenderlo desde el Antiguo Testamento, porque aquí es donde hay mucha confusión y por eso se entra en un terreno de mucho peligro en el Nuevo Testamento. Entonces, si lo entendemos desde aquí, vamos a poder entender en el Nuevo Testamento, pero ahorita vamos a llegar ahí, primero Dios nos alcance el tiempo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, capítulo 7 y versículo 6. El segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y versículo 6, dice: y los sacerdotes desempeñaban sus ministerios, también los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban
las trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. Aquí nos hace saber algo y vamos a ver otra escritura antes de seguir moviendo. Ahí mismo en segundo de Crónicas, capítulo 8 y versículo 14 ahora. Segundo libro de Crónicas 8, versículo 14. Note lo que dice. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a los ordenados por David su padre, y los levitas en sus cargos para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes cada cosa en su día. Asimismo los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Note, David mandó que los instrumentos musicales fueran hechos. David mandó por Dios que los instrumentos musicales fueran usados, pero solamente los levitas y los sacerdotes los podían entonar. ¿Ok? Ahora vamos a ver bajo lo que es la restauración. Segundo libro de Crónicas, capítulo 23, ya casi al final, capítulo 23 y versículo 18. Y vamos a seguir viendo, hay muchos ejemplos que debemos de analizar. Note lo que dice, segundo libro de Crónicas 23, 18. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos conforme a la disposición de David. Note que la alabanza era puesta y siempre, ya hemos visto varios textos que nos hacen referencia a cómo David ordenó de acuerdo a lo que Dios le dio. Dios estaba aprobando todo esto. Y eso es lo que queremos recalcar. Dios estaba aprobando todo esto, pero tenía un orden, un diseño, tenía un propósito. Y eso es lo que queremos ver. Ahora vamos a ver en cuanto al rey Ezequías. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29 y versículo 25 al 28. Note lo que dice ahí. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo del 25 al 28. Y nos dice, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salteros y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, viviente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró, hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Anote que el mandamiento otra vez se les da a estos hombres para que ellos lleven a cabo la adoración. Bueno, aquí vemos a través de estos pasajes y a través de lo que hemos observado que todo fue ordenado por Dios para instruir estos instrumentos para la adoración y para el uso a nuestro Dios. David es el profeta de Dios, por lo tanto las instrucciones de David vienen de Dios. Eso lo entendemos, eso lo tenemos claro. Tenemos claro de que Dios hizo estos instrumentos, tenemos claro de que estos instrumentos se usaron, tenemos claro de que todo esto se llevó a cabo. Hemos visto, ¿verdad?, en varios reyes. Y ahora en este caso vamos a ver el último pasaje en cuanto a los reyes de lo que es segundo de Crónicas 35:15. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35 y versículo 15. Note lo que dice. Asimismo los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán y de Jedutún, vidiente del rey. También los porteros estaban a cada puerta, y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas
preparaban para ellos. Entonces encontramos algo muy importante. Encontramos de que estos hombres pues daban a conocer, ¿verdad? Dejaban o mantenían lo que es la alabanza a Dios en el tiempo de Josías, que es el tiempo de Esdras. Y por eso estamos avanzando a través de la Biblia, ¿verdad? Estamos avanzando a través de la Biblia y por eso estoy tratando de ir un poquito rápido porque quiero entrar a lo que es el Nuevo Testamento. Note lo que dice Esdras, Esdras capítulo 3 y versículo del 10 al 11. Esdras capítulo 3, versículo del 10 al 11. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron los sacerdotes vestidos en sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de David, y luego rey de Israel, perdón, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Ahora, note aquí, una vez más, se restaura, ¿verdad? En el tiempo de Esdras no había templo, no había muralla, ya la ciudad estaba en ruinas, estaba desolada, y ahora se viene Esdras, levanta lo que es, empiezan a echar el cimiento del templo y ponen a los sacerdotes y a los levitas a tocar las trompetas y los instrumentos, porque nadie más los podía tocar, porque nadie más podía llevar al pueblo en alabanza si no eran los sacerdotes y los levitas. Note esto importante, ¿ok? Ahora vamos a ver el tiempo de Nehemías. Nehemías capítulo 12 y versículo 24. Nehemías capítulo 12 y versículo 24. Dice, los principales de los levitas, Asabías, Jeresías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Así es de que guardaban su turno, se llevaba a cabo y solamente ellos podían adorar a lo que es a Dios. Mismo capítulo, versículo 35 al 36. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas, Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natael, Judá y Anaí, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Tenía que haber el escriba que iba a hablar de la ley, tenía que haber el instrumento musical, y tenían que haber los levitas y los sacerdotes para tocar las trompetas y los instrumentos en cuanto a la alabanza a Dios. Y esto encontramos. Ahora que hemos visto el Antiguo Testamento, hemos visto un patrón claro. Siento que he hecho mucho énfasis en esto. Hemos visto un patrón del por qué Israel utilizó instrumentos para la adoración. Fue debido a las instrucciones que Dios dio a través de sus profetas. Estos profetas dieron a la gente quién debía utilizar los instrumentos. ¿Quiénes eran? Una y otra vez lo he dicho, los sacerdotes y los levitas. Dirigieron cuando estos instrumentos debían de utilizarse. ¿Cuándo fue? En los días de fiesta, en la adoración en el templo, ante el arca de Dios, la alabanza y los sacrificios, cuando había alianza. Mandaron a la gente sobre cómo deberían instruir estos instrumentos y quién debería de hacerlos. Note cómo Dios es tan específico. Dijo exactamente cómo y dijo exactamente quién y dijo exactamente cuándo. ¿Okay? Esto es muy importante. Esto es muy importante entender. Vamos a seguir porque el tiempo se nos va, nos apremia. También dieron a la gente dirección sobre qué clase de instrumentos debían de utilizar. ¿Cuáles eran? Eran las trompetas, eran las arpas, eran las lirias o los lirios, sí, las liras, y eran los címbalos. También vimos que cada vez que hubo restauración durante el periodo del tiempo del Antiguo Testamento, al igual que Joiada, Ezequías, Josaías, Esdras y Nehemías, siempre miraron hacia atrás a los mandamientos de los profetas anteriores para obtener una autorización antes de usar instrumentos en la adoración. Se aseguraban en las escrituras
de que tenían autoridad para hacerlo. Y siempre vemos que ellos apelaban a esa autoridad, así como mandó David, así como mandó David, así como mandó David, un varón conforme al corazón de Dios, el varón de Dios. Entonces es importante. Ellos se aseguraban antes de usarlos. Incluso el libro de Macabeos, el cual es un libro de historia, que allí en su libro, recuerde, este libro no es inspirado por Dios, pero ayuda en cuanto a la historia, sigue este mismo patrón de restauración. En el capítulo 4 dice que las reglas originales de estos mismos profetas hace referencia a ellas, hace referencia a las mismas reglas, así como apelaban, todos apelaron a David, que David lo ordenó y que Dios se lo dio a David. Entonces esto es muy importante. Entonces, ¿qué del Nuevo Testamento? ¿Verdad? Y yo sé que ahí es donde estamos y queremos entrar. ¿Qué del Nuevo Testamento? Bueno, debemos preguntarnos si Dios nos ha dado esta misma autoridad. ¿Tenemos un ejemplo del uso de los instrumentos musicales en la adoración como lo hizo el pueblo antiguo? Es una pregunta. Si vamos tenemos que investigar, así como hicieron en el tiempo pasado, bajo el antiguo pacto, ellos investigaron para ver si había autorización y lo hicieron bajo la autorización que encontraron. Pero la pregunta es, ¿hay ejemplo para nosotros hoy en día en el Nuevo Testamento de que debemos de usarlos? Porque ese es el detalle que está sucediendo. ¿Tenemos un apóstol o profeta que nos mandó a usarlos? ¿Tenemos un ejemplo donde fueron tocados? Nos dijeron los escritores inspirados del Nuevo Testamento, tal como hicieron los profetas en el Antiguo Testamento, ¿quién debe usarlos? ¿Cómo debemos construirlos? Los tipos de los tipos de instrumentos que debemos utilizar y en qué momentos y lugares donde debemos utilizarlos. ¿Encontramos todo esto? Porque eso es lo que queremos, tenemos que hacernos preguntas. Así como hicieron allá en el antiguo pacto, nosotros tenemos que hacer preguntas. Todo ser, toda persona que quiera alabar a Dios tiene que tener, ¿verdad?, autorización de Dios. Dios me lo aprueba. ¿Estoy agradando a Dios con esto? ¿Estoy obedeciendo? ¿Soy obediente a su palabra? Bueno, esto es lo que queremos saber. Solo se puede responder estas preguntas con la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que espero hacer a través de estos minutos que nos quedan. Bueno, vamos a ver el cambio de un pacto, ¿verdad? Mencionaba que el pacto antiguo ahora es un nuevo pacto. Y yo sé que esto lo entendemos, ¿verdad? En Hebreos capítulo 7, versículo del 11 al 12. Déjenme nomás leo esto rápidamente para saber de cómo su pacto tiene sus órdenes. En el antiguo pacto, ¿verdad? Pues tenía lo que eran ciertas cosas que se tenían que llevar a cabo, pero ahora vivimos en el nuevo pacto y eso es lo que tenemos que ver, que hubo un cambio de pacto. Hebreos 7, versículo del 11 al 12. Nos dice la escritura, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levita, porque bajo él recibió el pueblo de la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Note cómo aquí hace este énfasis el escritor a los hebreos del cambio de la ley, del cambio de la cual ahora usted y yo debemos de vivir, la verdad. Y hay varios pasajes, especialmente allí en lo que es Hebreos, ¿verdad? Capítulo 8, capítulo 9, incluso hasta Juan, capítulo 4, versículo 21 al 24, cuando se encuentra con la mujer samaritana y le dice allá, ¿verdad? En el pozo, le deja saber que vendrá un día. Dice, ustedes adoran lo que no conocen, ¿verdad? Los samaritanos estaban hacia el norte, los cuales deberían de ser parte de las 10 tribus, los que fueron llevados cautivos y después, ¿verdad? Fueron restaurados, pero ya no fue lo mismo, ya era una mezcla. Y ellos según adoraban a Dios, Jesús les dijo, ustedes adoran lo que no conocen, ¿sí? Y eso es tan importante también meditar, de que Jesús trajo a cuenta a esta mujer, le dijo, mira, ustedes adoran sin conocer, sin saber. En Jerusalén sí saben, pero vendrá un día
vendrá un día cuando los verdaderos adoradores vengan, cuando los verdaderos adoradores estén. Y ese día se ha venido cuando el Señor entregó su vida, cuando el apóstol Pedro predicó por primera vez el Evangelio en Hechos capítulo 2. Entonces ese día se vino. Entonces, ¿verdad? Se puso ahora sí a lo que es la oportunidad, el privilegio de poder adorar a Dios. Déjeme, digo algo rápidamente porque tenemos 5 minutos y voy a hacer lo más breve que pueda, pero sí quisiera que meditemos en la adoración y que recordemos lo que era en la sinagoga. Antes de que dejemos el Antiguo Testamento, no quiero que salgamos con la idea de que una persona no podría adorar en un grupo directamente delante de Dios bajo el Antiguo Pacto. Tenemos ejemplos en la Biblia, la historia que hubo momentos de adoración en grupos hecho aparte de los días del templo y fiesta. Dos que vienen a la mente son la adoración de la sinagoga y la comida de Pascua. Hay dos puntos de interés, de ejemplo, nos dice la escritura, ¿verdad? Y que debemos de meditar y que debemos de entender estos dos ejemplos. Primeramente, uno es que los sacerdotes levíticos estaban ausentes de estos lugares. Y número dos, no existe ningún ejemplo en la Biblia o la historia que instrumentos estaban presentes en estos momentos de adoración, lo que es la Pascua y lo que es, ¿verdad? También en la sinagoga. No hay nada en la historia que muestre de que los instrumentos musicales se usaron en el tiempo del Señor Jesús. Y esto es muy importante que nosotros lleguemos a comprender y que tengamos en nuestra mente. Entonces, notemos algunos pasajes en el Nuevo Testamento rápidamente, antes que se nos vaya el tiempo. Voy a leer rápidamente por tiempo pues por causa del tiempo. 1 Corintios capítulo 15 y capítulo 14, perdón, y versículo 15. 1 Corintios 14 y versículo 15. Note lo que dice. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Note cómo dice, cantaré con el espíritu. Note cómo nos deja saber. Note cómo nos deja la escritura cantar. Cantar no es lo mismo que tocar instrumento. No es lo mismo. Hay una gran diferencia en cantar con la voz y en cantar con instrumentos. No está diciendo eso. Pero vamos a seguir. Efesios capítulo 5, versículo 19 al 20. Note, ahora va a usar una palabra clave. Ahora, aparte de cantar esa palabra, note esta otra. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nombre, dice, hablando entre nosotros y cantando. El hablar y cantar son sinónimos, podríamos decir, ¿verdad? Porque tienes que hablar palabras para poder cantarlas. Pero no hay, en este caso, lugar para instrumentos musicales. Ahora note lo que dice Colosenses capítulo 3 y versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos una enseñanza que se está dando y exhortándonos. Exhortar es motivar, animar. Nos enseñamos unos a los otros, nos motivamos unos a los otros en toda sabiduría. ¿Cómo? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Nos motivamos cantando, nos motivamos ¿verdad? A través de la enseñanza que nos vamos educando unos a los otros. Rápidamente lo que es Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesen en su nombre. Note lo que dice, el fruto de los labios. Hermanos, hay más material para analizar y yo sé que la próxima semana, si usted me acompaña en su programa, Conoceremos a Dios, podremos ver más en el Nuevo Testamento. Esos son los 5 más claves, pero quiero investigar todavía más. Si usted lo permite y si usted regresa para la próxima semana, estaremos juntos analizando.
Un saludo a nuestro hermano Josué Coyol una vez más, nuestro hermano Juan de Honda de Colombia, nuestro hermano Gil Rosario Vargas de República Dominicana, nuestra hermana Rosy, que nos está sintonizando, nuestro hermano Víctor y Leticia de Toronto, Canadá, nuestro hermano Gil Rosarios. Hermano, un saludo y espero que le haya sido de gran beneficio, al igual que nuestro hermano Héctor Lux de Guatemala, que nos dicen amén. Y hermanos, amén, porque la escritura es clara. Dios me los bendiga y hasta la próxima semana en su programa Conoceremos a Dios.